Hola, soy Hernán, y hoy les traigo el testimonio de Elena, una mujer que trabajaba en un Oxxo Gas a orillas de la carretera de Monterrey a Saltillo. Lo que vivió hace un par de años me lo contó con una voz que temblaba, como si aún cargara el peso de esa noche. Siempre fue una persona lógica, de esas que no creen en fantasmas ni cuentos, pero desde entonces duda de sí misma. No sé si fue real, un juego de su mente o algo que se cuela entre las grietas de la realidad, y me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Elena tenía 29 años cuando esto pasó, y aunque ahora vive en Saltillo, dice que esa experiencia la persigue como una sombra que no ve. Todo empezó en un octubre seco, hace 2 años, cuando Elena llevaba un año trabajando en ese Oxxo Gas, un punto solitario a unos 35 kilómetros de Monterrey, donde la carretera se estira entre cerros áridos y el viento trae polvo y silencio. Su turno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, un horario que ella dominaba con calma. Reponía productos, limpiaba el mostrador, y veía pasar a los traileros que paraban por combustible o café. El lugar estaba rodeado de monte, sin casas cerca, solo la luz del neón del Oxxo Gas rompiendo la oscuridad. Las cámaras funcionaban bien, las luces estaban por todas partes, y había un botón de pánico en la caseta trasera. Elena se sentía segura, o eso creía, hasta esa madrugada. Eran como las 2:40 de la mañana. Estaba organizando los estantes de dulces, con los audífonos puestos a medio volumen, escuchando una canción de Juan Gabriel para pasar el rato. El aire olía a gasolina vieja y a tierra seca que se colaba por las rendijas. De pronto, algo en el monitor de las cámaras llamó su atención. Una camioneta blanca estaba estacionada junto a la bomba número 3. No había escuchado el motor, ni visto las luces, ni el crujido de la grava al llegar. Pensó que se le había pasado por la música, pero se quitó los audífonos y se acercó a la pantalla. La camioneta estaba ahí, inmóvil, con las ventanas tan polarizadas que no se veía nada dentro. Nadie se bajó, y eso le dio mala espina. Esperó un par de minutos, mirando el monitor, esperando que alguien saliera a cargar gasolina. Nada. El silencio era tan denso que hasta el zumbido del refrigerador parecía gritar. Pensó en marcar a la central, pero se sintió ridícula, como si estuviera exagerando. Entonces, la puerta del conductor se abrió sola. No hubo movimiento humano, solo la puerta que se levantó lentamente, como si una brisa invisible la hubiera empujado. Elena sintió un escalofrío, pero se quedó mirando, hipnotizada. Las luces del Oxxo parpadearon un segundo, y el aire se sintió más pesado, como si alguien hubiera apagado el clima. Quiso convencerse de que era un fallo mecánico, que alguien había dejado la puerta mal cerrada. Tomó el radio y preguntó a la central si podían verificar, pero solo hubo estática. Miró de nuevo la pantalla, y la camioneta seguía ahí, con la puerta abierta, vacía. Su mente racional le decía que se quedara dentro, que no saliera, pero una vocecita dentro de ella insistió en que checara. Se quedó en el mostrador, mirando el monitor, debatiéndose. Finalmente, decidió no salir, demasiado arriesgado, demasiado ilógico, y se sentó, respirando hondo para calmarse. Pasaron 10 minutos, y la camioneta seguía igual. Entonces, escuchó un golpe seco dentro de la tienda. Venía del pasillo de los baños, un portazo que retumbó como un disparo. Elena se levantó de golpe, dejando el radio en el mostrador. Corrió hacia el pasillo, con el corazón en la garganta, y al acercarse, el golpe se repitió, como si alguien golpeara la pared. Se detuvo frente a la puerta del baño, con la mano temblando sobre la chapa. Empujó, y el interior estaba oscuro, vacío, con un olor a humedad que no estaba ahí antes. La luz no prendía, aunque la había revisado esa misma noche. Cerró la puerta, y al girarse, la escuchó abrirse sola detrás de ella. El pánico la golpeó como un tren. Corrió al mostrador, tropezando con una silla, y tomó el teléfono. Marcó al gerente, pero no contestó. Intentó el número de emergencias, ocupado. Miró el monitor otra vez, y la camioneta había desaparecido.
Las luces del Oxxo se apagaron por completo, y el silencio fue tan absoluto que sintió un zumbido en los oídos. El refrigerador dejó de hacer ruido, el clima se detuvo, todo estaba muerto. Entonces, 3 golpes secos sonaron en la puerta principal. Se asomó con cuidado, y ahí estaba, una figura alta, envuelta en una chamarra oscura, con un sombrero que le cubría parte de la cara. Estaba inmóvil, como esperando algo. Elena retrocedió, tropezando con el mostrador, y se encerró en la bodega, acurrucada en una esquina, con la escoba en la mano como escudo. Escuchó pasos lentos dentro de la tienda, botas pesadas que crujían en el suelo, aunque sabía que había cerrado con llave. El sonido se acercaba, y el aire se llenó de un silencio opresivo que le apretaba el pecho. Perdió la noción del tiempo, temblando en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Cuando por fin se atrevió a salir, el Oxxo estaba como siempre, luces prendidas, tienda en orden, silencio normal. La camioneta no estaba, la puerta del baño cerrada, todo parecía un sueño. Pero su mente no dejaba de girar. ¿Había pasado algo? ¿O fue su imaginación? Pasó el resto del turno revisando cada rincón, saltando con cada ruido, convencida de que algo la observaba. A la mañana, llamó al gerente, que revisó las cámaras. Le habló con voz tensa esa tarde: Elena, las cámaras funcionaron bien, pero de 2:40 a 3:50 no hay nada grabado. Ni la camioneta, ni tú saliendo en las cámaras, ni nadie. Solo el mostrador vacío, y de pronto te vemos saliendo de la bodega, como si nada. No había rastro de la figura, ni de movimiento, solo ella apareciendo de repente. ¿Con quién estabas?, le preguntó, y ella no supo qué responder. Renunció esa semana, incapaz de volver a ese lugar. Se mudó con una tía en Saltillo, pero los ataques de pánico la llevaron al psiquiatra. Estuvo internada 1 mes, diagnosticada con ansiedad y posibles alucinaciones. Los médicos hablaron de estrés acumulado, de una mente que colapsó bajo la soledad. Le dieron medicinas, y poco a poco las sensaciones de la figura y los pasos se desvanecieron. Pero cada vez que pasa por un Oxxo Gas, siente ese olor a tierra húmeda, ese aire pesado que la lleva de vuelta a esa noche. Ahora, después de 2 años, se atreve a contarlo. No sabe si fue un episodio mental, un eco de su cansancio, o algo que su mente creó para llenar el vacío. Sueña con la camioneta blanca, con la puerta abriéndose sola, con esa figura que nunca vio claramente. A veces, despierta sudando, convencida de que los golpes en la puerta volverán. Me escribió pidiéndome que la contara, y yo, francamente, no sé qué creer. Pienso en las cámaras, en esa hora perdida, en cómo su mente racional se quebró esa noche. Tal vez el aislamiento, el cansancio, el silencio de la carretera jugaron con ella. O tal vez algo se coló en ese Oxxo Gas, algo que las cámaras no captaron. No lo sé, pero su voz en el mensaje tenía un temblor que se te mete en la piel. Durante esos días después, Elena intentó recordar cada detalle. Se preguntaba si el parpadeo de las luces fue un aviso, si el olor a tierra era un recuerdo de su infancia en el campo, si los pasos eran el eco de su propio pulso acelerado. En la clínica, los doctores le hicieron tests, le preguntaron sobre su vida, sobre si había tenido episodios similares. Ella negaba, pero en el fondo dudaba. ¿Y si siempre había estado al borde de algo? ¿Y si esa noche solo liberó lo que ya llevaba dentro? Pasó meses en terapia, aprendiendo a controlar los ataques de pánico que la hacían revivir la escena. Un día, revisando fotos viejas en casa de su tía, encontró una de su abuelo, un hombre alto con sombrero, que murió cuando ella era niña. La imagen le heló la sangre, el sombrero era idéntico al de la figura. ¿Coincidencia? ¿Un recuerdo reprimido? No lo sabe, pero desde entonces evita mirar fotos antiguas. Su psiquiatra le dijo que era una proyección, que su subconsciente creó esa imagen basada en su pasado. Tal vez. Pero hay noches en que despierta con el sonido de 3 golpes secos, y jura que no fue un sueño.
Pasó un año así, entre medicinas y terapia, hasta que decidió escribir su historia. Me la mandó en un correo largo, con detalles que no había mencionado antes. Decía que, en la bodega esa noche, sintió un peso en el pecho, como si alguien la hubiera tocado, aunque nadie estaba ahí. Ahora vive con su tía, evitando las carreteras solitarias. Pero cada vez que escucha un motor ronco o ve un sombrero en la distancia, su cuerpo se tensa. Me pidió que la contara porque quiere saber si alguien más ha sentido lo mismo, si alguien ha visto algo parecido en la carretera. Y yo, al leerlo, siento que hay algo más, algo que ni ella ni yo podemos explicar del todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue su mente? ¿O algo se movió en ese Oxo Gas esa noche? Ponte los audífonos, apaga las luces, y escucha hasta el final. No todo lo que sientes en la oscuridad viene de fuera, a veces viene de ti. Las historias son de la comunidad. ¿Tuviste un encuentro extraño? Déjalo en comentarios o envíamelo por mensaje. Soy Hernán y dale suscribir para más historias de terror.